Bienvenidos viajeros de la física y matemática. En esta ocasión vamos a realizar una plantilla en Excel para el cálculo de algunas integrales importantes en matemáticas para ciertas funciones, como lo son área, valor promedio, coordenadas del centroide, el volumen utilizando el teorema de Pappus y la longitud de arco. Cabe mencionar que esta última integral es relativamente complicada, depende de la función. Como sabemos, Excel no puede integrar, sin embargo puede sumar. Entonces lo que vamos a hacer es una aproximación de estas integrales en el límite de muchísimos rectángulos. Vamos a usar las sumas de Riemann, pero aquí donde n representa, bueno, n etiqueta el total de rectángulos, vamos a tomarlo como un número muy grande. Entonces, la fórmula del área, en lugar de esta integral, la vamos a aproximar como esta suma de pequeñas áreas que representa el área de cada uno de estos rectángulos de la función. El valor promedio se calcula a través de esta suma, es muy parecida a la fórmula del área, solamente que va dividido por la longitud del intervalo A, B. Las coordenadas del centroide se estiman con este par de funciones. El volumen por el teorema de Pappus depende de la coordenada centroidal Y. En este caso vamos a hacer rotación alrededor del eje X para que sea más sencillo. Y por último, la longitud de arco, que es la integral más complicada, la vamos a aproximar con esta sumatoria de pequeñas raíces. En todas las integrales, excepto en el volumen, aparece el delta X. Delta X representa el ancho de cada rectángulo inscrito en este intervalo A, B. Entre más rectángulos tengamos en el intervalo A, B, más pequeño es delta X, por lo tanto, este delta X lo vamos a hacer lo más pequeño posible, de tal manera que se aproxima al diferencial. Delta X se calcula como la longitud del intervalo A, B dividido entre el total de rectángulos, ¿vale? Bueno, estas son nuestras fórmulas. Voy a hacer una copia de esto y vamos a la plantilla principal. Vamos a tener aquí entradas de nuestra plantilla. La primera de ellas es el valor de A, el valor de B, que es el intervalo, el número de rectángulos n. Voy a poner aquí delta X, la función y su primera derivada. No necesito más cosas. Voy a seleccionar esto. Le voy a dar en control Q para que se convierta en una tabla. Que queden encabezados, aceptar. Y aquí solamente le cambio el diseño. Bien. Vamos a suponer vamos a suponer una función sencilla, 1 más x cuadrada. La derivada de esta función es 2x, como ya sabemos. Voy a tomar el intervalo de integración de menos 1 a 3 y vamos a hacerlo con 500 rectángulos, ¿vale? Podemos hacerlo con más, para fines prácticos, luego con un número relativamente pequeño. El delta X se calcula de la siguiente forma, es el valor de B menos el valor de A y todo dividido entre el total de rectángulos. Bien, esta delta X significa que en el intervalo menos 1 a 3 lo estamos partiendo en 500 pequeños rectángulos y el ancho de cada uno de ellos es de 8 milésimas. Es una cantidad muy pequeñita. Voy a resaltar en un color a esta celda, ya que esta celda contiene una fórmula la cual ya no debo editar. Bien, vamos con bueno, todo esto se refiere a nuestra tabla de entradas, por lo tanto, no solamente debemos cambiar los valores dependiendo la función. Bien, entradas. Bueno, vamos ahora con la tabla principal, que es la de los cálculos. Voy a ponerla aquí. La de los cálculos, vamos a poner una que se llama punto, la cual va a comenzar en 1, 2, 3. Punto me refiero a los puntos que va a contener la gráfica, o bien, sí, la función. En este caso, contiene 500. Por lo tanto, esta sucesión la voy a extender hasta 500. Lo hago manualmente, arrastrando hasta el número deseado. Bueno, lo voy a dejar en 550. Entonces, voy a editar aquí
550. Y mira cómo cambia el delta X. Voy a controlar los decimales de esta forma. ¿Vale? Bueno, el siguiente, vamos a ponerle un X inicial y un X final. El X inicial y el X final se refiere a el punto donde comienza y donde termina cada uno de esos pequeños subintervalos que están inscritos en el intervalo A, B. El punto inicial del primer subintervalo debe coincidir con el punto A del intervalo grande. Y el punto final va a ser igual a ese punto A, sumándole el primer ancho del rectángulo. Bueno, el ancho del primer rectángulo. El segundo subintervalo va a comenzar donde terminó el intervalo 1. ¿Bien? ¿Y dónde va a terminar? Va a terminar donde comienza el segundo intervalo, sumándole un ancho del rectángulo. Hago esto, lo puedo arrastrar para todos los 550 rectángulos que estamos inscribiendo. De esta forma. Y si nos damos cuenta, aquí el último subintervalo, el subintervalo 550, termina en el punto B, que es 3. Significa que hasta aquí vamos bien. Voy a seleccionar todo el rango de esta tabla para convertirla en algo con filtros. De esta forma me es más fácil el cálculo. Vamos a hacer una columna aquí, que va a ser la función evaluada en el punto X final. Siempre vamos a evaluar en el X final. ¿Para qué me sirve esta columna? Vamos a calcular primeramente la salida del área. En el caso de esta, debemos evaluar la función en el punto XJ, donde XJ nos vamos a tomar como el punto X final de cada subintervalo. ¿Bien? Entonces, aquí sería la función a evaluar es 1 más x cuadrada, donde la x es el x final, entonces ponemos 1 más x cuadrado, lo voy a escribir como el comando potencia, selecciono el valor x y el exponente 2. Cierro, enter, bueno, automáticamente se calculan los 550 valores y no hay necesidad de arrastrar la fórmula en todas las filas. Bien, continúo. Vamos a poner aquí voy a hacer una copia de esto, lo vamos a poner aquí, pero ahora esto se va a llamar salidas. La primera salida va a ser el área. Bien, aquí vamos a tener distintas salidas. Cada una de ellas las vamos a calcular. El área, aquí va a ser igual. El área, de acuerdo a esta aproximación, es la suma de todas las funciones evaluadas multiplicados por delta x. Es decir, debo sumar toda esta columna y esa suma multiplicarla por delta. Y ese producto sería aproximadamente mi área. Entonces lo hago, igual la suma, selecciono toda la columna, cierro la suma y multiplico por el ancho, delta. Enter. Listo. El área de esa función, el área bajo la curva, de esa función en el intervalo menos 1 a 3 o 550 rectángulos es 13.36. Voy a redondear aquí a unos cuantos decimales, no es necesario tomar tantos. Lo podemos controlar con estos botones, que están aquí. Es algo muy fácil, lo voy a dejar con 4 decimales, ¿vale? Ya tengo mi primer salida, como te puedes dar cuenta es algo muy sencillo. Vamos a calcular ahora las demás. Necesito operar, bueno, el valor promedio, lo vamos a hacer aquí. Valor promedio. ¿Cómo calculamos El valor promedio, de acuerdo a estas ecuaciones, es el área bajo la curva dividido entre el ancho del intervalo A, B. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar este valor del área y lo vamos a dividir entre B menos A. Cierro, enter, y ya tengo mi valor promedio de la función. El valor promedio es el equivalente del promedio que conocemos en la vida real, pero en cálculo se estima con esta integral, que lo podemos aproximar con esta sumatoria. Coordenadas del centroide, como te puedes dar cuenta, aquí en las coordenadas necesito un producto de dos cosas.
que es x final por la función evaluada en x final. Entonces construyo esa columna aquí, x final por la función evaluada en x final. Bien, entonces esto es igual a este valor x por esta función. Enter, y ya tengo todas. ¿Qué debo hacer ahora? Debo sumarlas, multiplicarlas por delta x y ese producto dividirlo entre el área de la región. El área ya la tenemos, es la primera salida. Entonces aquí voy a ponerle ordenada x, ¿vale? O mejor le pongo centroide x, porque el otro va a ser centroide y. El centroide x va a ser igual a la suma de todos esos productos. Aquí está seleccionado, cierro, multiplicado por delta x, aquí está, cierro todo el numerador y ese producto lo voy a dividir entre el área. Bien, enter, y tengo aproximadamente las coordenadas horizontal del centroide de esa región, 1.8048. Es muy sencillo. Ahora vamos con la coordenada y. La coordenada y necesito el cuadrado de la función evaluada en el punto x final. Entonces, calculo eso aquí. F cuadrada evaluada en x final. Bien. Como es un cuadrado, voy a ponerle aquí el comando potencia. Ya tengo aquí la función evaluada, pero le tomo su cuadrado. Enter, y ya calculo todos. Bien. Entonces, vamos a sustituir en nuestra fórmula. Aquí dice que el centroide vertical va a ser igual a el cuadrado de la función, la suma es todo esto. Entonces tengo suma de toda esta columna, cierro esa suma multiplicada por delta x, que está aquí arriba, cierro todo el numerador y esto lo divido entre el doble del área, 2 veces a, que es esto. Cierro, enter. Y tengo ya la coordenada vertical del centroide de la región. Es algo muy sencillo. El teorema de Pappus también facilita el cálculo del volumen. Aquí vamos a ponerlo. Cabe mencionar que el volumen es alrededor del eje X, cuando rotas la región, y viene dada como 2 por pi por el área, que es esta salida, por la coordenada y del centroide, que es esta de acá. Enter, y ya tengo el volumen. Unidades cúbicas. Por último, la longitud de arco. Esto en cursos elementales de cálculo es complicado calcular la integral, ya que involucra una raíz cuadrada. La integral se puede complicar bastante. Aquí es recomendable utilizar métodos numéricos, como lo es la regla de Simpson, o bien la regla trapezoidal para el cálculo de integrales numéricas. Aquí lo hacemos con Riemann, con un número considerable de rectángulos, pero fíjate que hay que calcular la raíz cuadrada de 1 más el cuadrado de la derivada evaluado en el x final. Aquí voy a poner en mi tabla de cálculos una columna que se llama raíz. Con raíz me refiero a todo el integrando. Y ponemos aquí igual a raíz de 1 más la potencia de la derivada. La derivada es 2x, entonces sería 2 veces el valor de x final. Cierro, perdón, aquí todavía me falta el exponente 2 porque estoy elevando al cuadrado. Cierro el exponente, cierro la raíz. Enter, y ya calculó todas. La longitud de arco va a ser igual a la suma de todas estas pequeñas raíces multiplicada por el ancho delta x. Enter, y listo. Ya tengo en este caso mi longitud de arco, que es de 11.24 unidades. Como te puedes dar cuenta, ya hemos calculado todas estas cantidades en unos cuantos minutos. Por último, voy a hacer la gráfica de la función. Nos vamos aquí al menú insertar en un gráfico de dispersión. Bien. Entonces vamos a seleccionar los datos que voy a graficar. En este caso, voy a graficar la función. Los valores x son los x finales. Los valores y son, en este caso, la función evaluada en x final.
Le doy aceptar. Aceptar. Y aquí tengo la gráfica. Bien. Puedo también, le voy a agregar aquí las coordenadas del centroide. ¿Cuál es el valor X del centroide? Es este de aquí. Y el valor de Y es este de acá. Le doy Enter. Aceptar. Bien. Mira, aquí ya tengo la región. Estamos calculando esta región. El área bajo la curva, la longitud de arco, el volumen al rotar alrededor del eje X, las coordenadas del centroide, que es este punto rojo. ¿Y qué más? El valor promedio de todo esto. Haciendo estos cálculos en un software especializado, como lo es Wolfram, vamos a... Les voy a compartir la pantalla de Wolfram, aquí está. Vamos a calcular esas mismas cantidades para la función f de x igual a 1 más x cuadrada. Bien. Entonces vamos a calcular para empezar el área. El área se calcula como la integral de menos 1 a 3 de esa función. Vamos a hacerlo numéricamente para que sea más, para hacer la comparación con Excel. Enter. Y mira que tengo esta cantidad de 13.33. Ahorita comparamos con el Excel. La siguiente es, en este caso, el valor promedio. El valor promedio se calcula como esta integral dividido entre b menos a, 3 menos 1. Bien, calculamos esto aproximadamente y tienes un valor de 3.33. Bien, vamos ahora con la coordenada del centroide. Centroide X. El centroide X se calcula como, en este caso, la integral de menos 1 a 3 de x por la función f. Y esto, con respecto a x, dividido entre el área. El área es esta integral. Con respecto de x. Enter. Y tienes 1.8 de coordenada x en el centroide. Vamos con el centroide y. El centroide y se calcula, en este caso, como la integral de menos 1 a 3 de la función x elevada al cuadrado con respecto de x dividido entre 2 veces su área, que es de menos 1 a 3 del eje de x con respecto de x, 2.68, bastante, bueno, es una cantidad pequeña. Y bueno, el teorema de Pappus te dice que el volumen es igual a 2 por pi por el área. El área se calcula como esta integral. Y esto por la coordenada y del centroide, que es esto de aquí arriba. Voy a copiarlo para no volver a escribir. Bien. Shift Enter. Aquí hay un detalle. Ok. Voy a poner esto aquí al inicio para que no haya problemas. Bien. 224. Bien. Ese es el volumen. Y por último, la longitud. La longitud de arco se calcula como la integral de menos 1 a 3 de una raíz cuadrada de 1 más el cuadrado de la derivada. La derivada de 1 más x cuadrada es 2x. La elevo al cuadrado con respecto de x. Lo voy a hacer numéricamente. Y te da aproximadamente esta longitud 11.26. Bien. Bueno, ahora vamos a hacer la comparación, en este caso, con el Excel. Aquí tengo mis salidas de Excel. Y por acá tengo mis salidas de Wolfram. Bien, comparamos el área. En Wolfram es 13.33, en el Excel 13.36. Es bastante buena de esa aproximación.
El valor promedio en Wolfram es 3.33, en Excel es 3.34, muy bueno. Centroide X 1.8 exactamente, aproximadamente es 1.80 en Excel, muy bueno también. Centroide Y 2.68 exactamente, aproximadamente en Excel es 2.69 a dos cifras, bastante bueno. Volumen exacto 224.52 y en el Excel 225.62. Aquí ya tenemos un error relativamente pequeño debido a que hemos tomado 550 rectángulos, pero podemos hacerlo mucho más grande. Y la longitud de arco exacta, bueno, con una mejor precisión es de 11.23 y en el Excel fue de 11.24. Entonces, como te puedes dar cuenta, el Excel nos facilita mucho los cálculos. Estas integrales que se ven en los cursos tradicionales son complicadas, algunas de ellas, principalmente longitud de arco. Con esta plantilla, pues te sirve para ahorrarte todos esos cálculos y de alguna forma comprobar que lo que estás obteniendo manualmente efectivamente es el resultado. Bien, aquí nada más vamos a puedes tú incrementar el número de rectángulos, entre más grande sea este n, mejor. Vas cambiando la función y su derivada, vas vaciando esto aquí y ya te calcula automáticamente. Bien, por ejemplo, una última función, vamos a suponer la función 4 más x cuadrada, 4 más 3x cuadrada, así, sencilla. ¿Cuál sería su derivada? Su derivada sería, en este caso, 6x. Bien. ¿Qué es lo que debes hacer? ¿Qué es lo que debe cambiar en estos cálculos para que calcule automáticamente todo? Bueno, para empezar, voy a resaltar en un color las cosas que no se deben editar, ¿vale? Y esas cosas que no debes editar son estas que están aquí, ya que son las que están formuladas, ¿vale? Esta y esta sí van a cambiar y van a depender de la función y su derivada. Aquí, por ejemplo, yo ingresé la función esta, 1 más x cuadrada, pero ya no es, ¿verdad? Entonces aquí vamos a editarlo como 4 más 3 por x, final, siempre final, al cuadrado. Cierro, enter. Ya calculo todo. La raíz se debe editar como 6x. Aquí nada más lo cambio a 6. Bien, enter. Y ya calculó todo. Incluso la gráfica la vuelve a realizar. Bien. Mira, han cambiado todos estos valores. Solamente debes tú cambiar aquí y cambiar obviamente estas entradas. El intervalo también tú lo puedes manipular. Si yo lo quiero de 2 a 3, mira cómo cambia todo en automático. Bien. Es bastante buena esta plantilla. Puedes usarla como comprobación en tus actividades. Bueno, hasta aquí el video. Espero que te haya gustado. Nos vemos pronto.